Qué gusto poder estar aquí, gracias a Dios. Hoy vamos a continuar nuestra serie en Juan capítulo 3. Hoy es el fin de semana donde la mayoría salen a estar con sus familias y varias familias nos avisaron que no van a estar. Algunos les cayeron visitas, se tuvieron que regresar. Algunos nada más vinieron, tuvieron que ir a atender a su visita. Otros están de visita con otros parientes y otros están descansando y uno que otro enfermito por ahí. Pero le damos gracias a Dios por los que tuvimos la oportunidad de venir y rogamos que el Señor nos fortalezca y nos ayude. El versículo 31 al 36 es la porción que hoy nos toca. Estamos verso a verso del Evangelio de Juan. Me acompañan a leerlo ahí en la pantalla. Dice, voy a usar esta versión, está bien, la que todos conocemos. El que de arriba viene es sobre todos. Nada más para estar en contexto, termina Juan el Bautista diciendo, la vez pasada terminamos aquí, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien. Bueno, quiero comenzar diciendo que se ha debatido si estas palabras son la continuación del discurso de Juan el Bautista o ya son las anotaciones o las reflexiones de Juan el evangelista, el apóstol, el que está escribiendo este libro, este evangelio. Pero la verdad es que esto es irrelevante. No importa si el que seguía hablando era Juan el Bautista o era Juan el apóstol. Gracias a Dios los dioses se llaman Juanes, así que no nos vamos a equivocar. Si digo Juan, le voy a atinar a alguno de los dos. Desde mi punto muy personal, creo que Juan Bautista sigue hablando. Él estaba hablando, diciendo que el que tiene la esposa, versículo 29, es el esposo. Mas el amigo del esposo, que es Juan, se está haciendo él el amigo del esposo. El esposo es Cristo, la esposa es la iglesia. El amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Acuérdense lo que vimos la semana pasada. Juan se gozaba en haber cumplido la obra de nuestro Dios. Es necesario que Jesús crezca, pero que yo me haga chiquito, yo desaparezca, yo salga de la jugada, ya no esté más en el mapa. Así que es importante para Juan que él pase desapercibido y que Cristo sea glorificado. Y sigue diciendo, el que de arriba viene es sobre todo. Hermano, el contenido de estos últimos versículos, de esta lectura, es la continuación de las diferencias que hay entre Juan el Bautista precisamente y el Señor Jesucristo. Entre el profeta, porque dice Cristo que Juan es el mejor y el más grande de todos los profetas, y el Hijo con mayúscula de Dios, el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué tanto énfasis? Porque recuerden que en la época de Juan el apóstol se quería venerar y sobrevalorar a Juan el Bautista. Muchos creían que él era el Mesías. Fueron directamente a preguntarle, bueno, ya dinos la verdad, ¿eres tú el Mesías o no eres el Mesías? No soy el Mesías, dice la Biblia. Les he estado hablando de alguien que viene después de mí, yo soy solamente el precursor, el que viene a preparar el camino. Y luego continúa diciendo, el que viene de arriba. Va a resultar muy evidente, hermano, en estos versículos que hoy vamos a tratar, la infinita superioridad de la revelación de Dios que nos viene por Jesucristo, el que viene de arriba, Él mismo, en comparación
a lo que le fue revelado a Juan el Bautista o a cualquier otro de los profetas del Antiguo Testamento y lo que sería revelado a los apóstoles, no tiene comparación porque viene del que viene de arriba. Resultará bien evidente. Aquí dice, el que de arriba viene es sobre todos. O sea, hermano, el origen, la procedencia de una persona va a determinar su naturaleza. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde viene Jesucristo? Juan era el heraldo de Cristo, pero era simplemente un hombre, un terrícola. En contraste, el Señor Jesucristo vino del cielo y es sobre todos. Tiene una naturaleza divina, porque al estar sobre todos, solo Dios es el que está sobre todo y sobre todos. Repito, el origen va a determinar la naturaleza, la misión, la calidad de lo que vamos a escuchar. Comienza esta porción declarando que el que viene de arriba es superior y mayor a todos, y que el que es de la tierra no deja de ser terrenal, por más encumbrado que sea el hombre, por más revelación que pueda tener un pastor, un siervo de Dios, un maestro, venimos de la tierra y palabras de la tierra hablamos. Todo lo que recibimos, si no es por revelación del Espíritu Santo, nosotros no tenemos absolutamente nada que decir. En contraste, el Señor Jesucristo vino del cielo y es sobre todos. Colosenses 1:16 nos muestra una pincelada. Dice desde el 15, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, aquel que nadie puede ver, lo pudo ver en Cristo. El Dios invisible se hizo visible en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el que tiene toda la primogenitura de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, wow, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que se ven, las que no se ven, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, poderes. Todo fue creado por medio de Él, y algo interesantísimo, y para Él. Tú y yo somos dedicados a Jesucristo. Tú fuiste creado, tú naciste para darle placer y gloria a Cristo Jesús. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para el Hijo. Así como el Padre trabaja para que sus hijos tengan lo mejor, el Padre Celestial todo se lo entregó al Hijo. Y dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas se mantienen unidas. Los físicos, cuando han entrado a las profundidades del átomo y a las subpartículas atómicas, se han encontrado que hay una fuerza que está uniendo todo, y que si no existiera esa fuerza, todo saldría disparado, y por eso cuando logran fisionar un átomo, la energía que se libera es tanta que la explosión atómica es devastadora, porque es tanta la energía que sostiene y mantiene partículas negativas con partículas positivas, y partículas negativas entre sí que se repelen, partículas positivas y negativas que se atraen, y ninguno choca y todo se mantiene, así como el microcosmos, el macrocosmos, porque todas las cosas en Cristo subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de la creación, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Esto lo escribe por el Espíritu Santo el apóstol Pablo años después. Así que él enfatiza para que en todo tenga Cristo la preeminencia. Juan, de hecho, lo dejó bien claro en Juan 1:1, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el original griego dice, y Dios era el Verbo, para que no quede ninguna duda. Lo voy a leer en el original. En el principio era el Verbo estaba con Dios, Dios era el Verbo. Qué maravilloso. La intención del versículo 31, entonces, mi querido hermano, no es hablar de la preexistencia de Cristo, no. En el versículo 31, que es en el que estamos comenzando, la intención, el énfasis, es que la revelación que viene del Hijo
es infinitamente superior a la de cualquier persona terrenal. El origen de una persona, repito, determina la calidad de sus palabras. El que es terrenal, cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Versículo 32 dice: y lo que vio y oyó, eso testifica. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio y oyó determinadas cosas y entonces te puede testificar. Te puede decir con firmeza y lujo de detalles lo que vio y lo que oyó. Hermano, imagínate el testimonio del que viene de arriba. Es más, Cristo ya lo había tratado con Nicodemo en el versículo 11, hasta el 13. Mira, regresemos tantito al 11, ya lo vimos, pero mira lo que le dice en el 11 Cristo a Nicodemo: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, no crees, ni tú ni los fariseos lo creen, pero lo que yo vi, lo que yo oí, eso es lo que estoy diciendo. Dice el versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No, si te platico cómo es el cielo, cómo es mi Padre, cómo es el Santo Espíritu de Dios, te fundo los fusibles, Nicodemo. Y luego dice el 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, en su eternidad. Él es Dios. Él sigue siendo omnipresente, aunque está aquí encarnado. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Así que Cristo nos vino a hablar de las cosas que Él mismo había vivido en el seno del Padre. Como dice el 1.18, mira, en el 1.18 Cristo lo dejó muy claro. En el verso 18 dice aquí: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, no dice que estuvo, Son de las cosas que los teólogos tratan de esquivar un poco, porque me preguntan: ¿cómo es eso? Jesús estaba aquí y dice que está en el seno del Padre. También dijo hace rato que estaba en el cielo y estaba en la tierra. ¿Cómo es eso? Explíquemelo, pastor. No, pues son cosas que no te puedo explicar. Lo único que te puedo decir es que Cristo es Dios y Dios es omnisciente y omnipresente. Y aunque estaba ahí en la tierra, seguía en el seno del Padre. Él, el que estaba en el seno del Padre, el que es de arriba, Él le ha dado a conocer. Si alguien nos puede revelar perfectamente la naturaleza y el corazón de Dios, ese es el mismo Hijo de Dios. Ahora, no negamos con esto, hermanos amados, que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice 2 de Pedro 1:21. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero las palabras de Cristo, hermano amado, son superiores y concluyentes. Esto lo expresa por el Espíritu Santo muy claramente el autor de Hebreos, que hoy comenzamos orando. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿cómo les habló? Por los profetas. En estos últimos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! El Padre hizo todo para su Hijo Cristo Jesús. ¡Qué revelación de Hebreos! Mira el verso 3: el cual siendo Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, esa gloria que nadie podía ver, esa gloria que Moisés le dijo: Señor, déjame ver tantito de tu gloria. No, hombre, Moisés, si yo te dejo ver tantita de mi gloria, te mato. Nadie puede ver mi rostro y vivir. Bueno, el resplandor de su gloria era Jesús, y la imagen misma de su sustancia, de su ser, de todo lo que era Dios, Cristo. Y es que, hermanos, yo digo esto porque a veces leemos los evangelios y miramos al Cristo tan humano, tan débil como nosotros, que podemos perder de vista que era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Y otra vez,
quien sustenta todas las cosas, quien pega todas las cosas, quien mantiene todas las cosas, solo con la palabra de su poder. Y mira lo que hemos celebrado hoy en la mesa del Señor, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él no necesitó sacrificar un cordero, un palomino, un becerro, como entraba el sumo sacerdote una vez por año, ¿verdad? Con la sangre. Primero por él y luego por todo el pueblo. No, él purificó nuestros pecados por medio de su propia sangre. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Así que vamos a la parte B de Juan 3:32. ¿Cómo dice la segunda parte? Y nadie recibe su testimonio. Hermano, por supuesto aquí el apóstol Juan está exagerando. Era una manera de escribir que los estudiosos de los idiomas le llaman hipérbole. Cuando decía nadie, no estaba hablando en sentido absoluto, sino la mayoría no ha recibido su testimonio, porque el siguiente versículo dice, el que recibe su testimonio, por fin, nadie, o hay algunos que sí. Bueno, es una manera de hablar, ¿ok? Cuando él dice nadie recibe nuestro testimonio, significa que la mayoría, la inmensa mayoría, no recibió esa revelación. Hermano, qué tremendo, contra toda lógica. Quiero decirte una cosa, ayer estaba yo relajado y me puse a ver el final de un juego, ¿verdad? Y luego vi una película de ciencia ficción y me quedé viendo la imaginación del ser humano. Hermano, en la ciencia ficción, todo lo que sale ahí es el producto de la mente humana, pero para conocer a Dios, debe ser Dios mismo el que te dé esa revelación. Dios mismo se tiene que dejar conocer. Por eso uno de los fundamentos de la iglesia cristiana es solo la Escritura, porque la Escritura es la única inspirada por Dios. Aquí no te vengo a contar mis rollos, no te vengo a contar mis experiencias, que pueden ilustrar un poquito la cuestión de la palabra de Dios. Aquí lo que importa es la Escritura. Cristo lo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora imagínate, contra toda lógica, ni viniendo él mismo, el que descendió de los cielos, están recibiendo su testimonio. Porque mira lo que dice Juan 1:9-11, mira lo que dice el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no lo reconoció, no tuvo intimidad con él. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y es lo que Juan está diciendo en el 3:32. Él vino, se reveló, pero nadie le recibió. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por eso en el versículo 32b, nadie recibe su testimonio. Aquí hay un lamento de Juan por la obstinación de los hombres. Hermano, la verdad es que Dios no ha fallado. No ha fallado en darse a conocer. El problema es el ser humano, dice Romanos 1:19-21. Mira cómo lo describe tan gráficamente. Hoy que hemos estado estudiando verso a verso los días martes Romanos, en el 19, Pablo, por el Espíritu Santo, describe a la creación así: pues lo que de Dios se conoce, lo poquito que se conoce, antes de que llegara Cristo, Dios se da a conocer. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó a la humanidad, se lo manifestó a todo hombre. Porque las cosas invisibles de Él, lo que nadie puede ver, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, no tienen excusa. Si con aquella manifestación, aquella revelación de Dios, dice la Biblia que no tienen excusa, pues con esta, donde el verbo mismo se hizo carne y está hablando, pues mucho menos. No hay excusa alguna. Dios nos está hablando, Dios nos está manifestando, y muchos no reciben esa palabra, no reciben el testimonio de Cristo mismo. Hermano, lamento decirlo, pero hay muchas iglesias cristianas
donde supuestos creyentes no han recibido su testimonio. ¿Por qué? Porque sus afanes, sus motivaciones, sus mundanalidades revelan que no han nacido de Dios. Y cada vez que hablo con pastores que predican la sana doctrina, tenemos la misma conclusión. Son personas que se están regocijando, por ejemplo, por darte un ejemplo, personas que profesan ser cristianas, profesan haber conocido a Dios y están regocijándose y chupándose los dedos por el concierto donde se exalta la explicitez, desnudez, vulgaridad. Te expones con tu familia y con tus niñitos cuando te vas a pasear por allá. Yo te lo digo con el amor de Dios. Pero estas personas se regocijaban en futuros conciertos donde lo único que se exalta, quiero decirte, es la fornicación, el adulterio, el alcohol, la egolatría de los artistas. Hermanos cristianos, entre comillas, que todavía tienen a sus ídolos, pero en un pedernal. Conozco gente cristiana que toda la semana se la pasa prendida el radio en la estación de su preferencia con música de personas que no han nacido de nuevo, por supuesto, pero lo peor del caso, con letras y mensajes que en lugar de edificar van minando y destruyendo tu fe y que un cristiano no debería escuchar. Con una misma boca cantan esas canciones y las tararean y se las saben de memoria, de memoria. Con la misma boca los domingos llegan a exaltar a Cristo. No lo puedo creer, pero así es. ¡Wow! Cantar alabanzas a Dios y luego vitorear al artista que nada más se mueve diciendo yo soy aquel, adórenme. Solo le falta decir póstrense. Y ya no necesita hacerlo porque hay gente que se postra. Un concierto mundano es un culto de adoración, mejor que el nuestro. Danzan, aplauden, levantan sus manos, vitorean, cantan todas sus canciones y terminan tirados en el suelo llorando. ¿Es o no es un culto de adoración? Y qué vergüenza que nosotros que tenemos al Rey de Reyes enfrente, no nos conmovemos. Cantamos distraídos. Nadie en un concierto está viendo su celular. Nadie en un concierto está distraído. Todos están así, mira, atraídos y seducidos por sus artistas, por la excelente música, las excelentes luces y todo están así. Y por supuesto el carrujo que pasa de boca en boca, ¿verdad? Para que nos entonemos. ¿Qué hace un creyente ahí? Conclusión, yo pienso que es de los que no han recibido el testimonio de Cristo. Conclusión, no estaría escrito Primera de Juan si no encontráramos 18 características de personas que han nacido de Dios. Y si no estás en esas características, discúlpame querido hermano, discúlpame querida hermanita, querido amigo y amiga, porque no te puedo decir hermano y hermana, tú no has nacido de Dios, aunque lleves 15 años en la iglesia y celebres cada domingo la mesa del Señor. Juicio comes y bebes para ti. Versículo 33. En cambio, el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Gloria a Dios por los que sí reciben ese testimonio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hermano, todo nacido de Dios atestigua, todo nacido de Dios declara que Jesucristo es real. Todo nacido de Dios comienza y deja bien sentado que Dios es real. Si tú me preguntas, oye, ¿Dios es verdadero? Hijo, me das cuerda y te empiezo a contar toda mi experiencia y te puedo abrir la palabra del Señor y te puedo decir cómo cambió mi vida. Es como si me dieras así, no sé, wow, me pones las pilas y hermano, es que lo que experimenta una persona que realmente ha nacido de Dios es tan impresionante que comienza a atestiguar, pone su sello de calidad y dicen, esto es veraz, Dios es veraz. En el 32, el que no recibe está diciendo Dios es un mentiroso. Pero los verdaderos creyentes siempre exaltan al Señor. Y déjame decirte, son pocos. Cristo lo dejó bien sentado porque Él dijo que su pueblo era una pequeña manada.
Hermano, a mí me purga, ¿verdad? Cuando los pastores andan compitiendo a ver cuánta membresía tiene uno con respecto al otro. ¿Y cuántos hay en tu iglesia? Es la primera pregunta, ¿no? Y bueno, yo por educación les digo, pues unos 40, 50, 60, 70, no sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres saber? Si se contara por números, pobrecitas la primera iglesia, ¿verdad? O sea, pobrecitas, ¿no? Pobre Cristo con su congregacioncito de 11 personas, ¿verdad? Hermano, la iglesia es una pequeña manada, porque son pocos los que entran, dijo Jesucristo. El camino a la justicia, el camino es angosto y es chaparrito, también hay que entrar de rodillas. Pero el camino de la perdición es ancho y muchos son los que por ella caminan y se pierden. Pero en Lucas 12:32 habla Cristo entre varios versículos que es una pequeña manada. Gloria a Dios, repito, por los que sí reciben su testimonio. El verdadero creyente le pone el sello de autenticidad a la revelación, porque dice, sí, cierto, me cambió. Levante la mano, ¿cuántos han sido cambiados por el mensaje del Evangelio? Transformados. Hermano, yo que conozco como su pastor los testimonios de casi todos ustedes, puedo testificar que Dios es poderoso, que Dios realmente existe, que Él cambia. Amén. Veamos primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10 dice, vamos a verlo en el sentido inverso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermano, cuando tus hechos reflejan otra cosa distinta, tú estás diciendo, Dios es un cuentero, es puro cuento la Biblia, no existe Dios, no puede cambiar a nadie, porque miren, no me ha cambiado a mí. Y yo voy todos los domingos a la iglesia, levanto mis manitas y canto aleluya. El que no recibe, el que no ha creído el testimonio, hace que Dios sea mentiroso. Así de fuerte es este dilema que tenemos en Juan capítulo 3 al final. No creer es decir que Dios nos ha engañado, nos ha mentido. Y hermano, las consecuencias de esta actitud son terribles, lo vamos a ver en el versículo 36 cuando lleguemos ahorita para allá. Así que el 34, ¿qué dice el verso 34 en la primera parte? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Si el que Dios envió me habla las palabras de Dios y yo no las recibo, yo no las creo, imagínate qué va a pasar. Si el que Dios envió desde el cielo, que solo habla las palabras de Dios, porque Cristo lo dijo 10,000 veces, no digo nada que no reciba de mi Padre. Todo lo que les digo, primero lo escuché de mi Padre. ¿Cuándo? A las 4 o 5 de la mañana, cuando me paré temprano. Cuando me fui solo al monte a orar, ahí Dios me dijo cuántos enfermos iba a sanar, qué mensaje tenía que decir, y yo no hablo nada por mi propia cuenta. Todo lo que he oído del Padre es lo que les digo y los doy a conocer. Yo soy testigo de Dios, soy el micrófono del Padre. Y no lo quieren recibir. Imagínate, el que de Dios viene habla las palabras del Padre. Este concepto de que el Hijo ha sido enviado se repite muchísimas veces en este Evangelio de Juan. Y en todos los demás, pero principalmente en el Evangelio de Juan se repite muchas veces, se enfatiza. ¿Y cuál es el propósito de enfatizar esta verdad? Que el Padre ha dado testimonio de Él. No se abrieron las aguas y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Padre testificando. Y a su vez, el Señor Jesucristo siempre dijo que era un mensajero del Padre, que el que hablaba solo lo que el Padre le daba para hablar y nada más. Igual nosotros, querido hermano, si de verdad hemos sido enviados por el Padre, hablaremos las palabras de Dios únicamente. Por eso cuando personas van buscando iglesias que se dicen tener sana doctrina, una de las cosas que deben asegurarse es que el maestro, pastor, o llámale como le quieras llamar, o los dirigentes, hablen
las palabras de Dios, porque entonces es un sello de que han sido enviados por Dios, porque los enviados hablan las palabras de Dios únicamente. Ellos envían, ellos comparten las palabras de Dios y con eso testifican que son enviados de Dios. En todo el ministerio de Cristo vemos su relación íntima. Sigue diciendo el B, pues Dios, punto y coma, pues Dios no da el Espíritu por medida. Estamos aquí, véalo, aquí estamos. Dios no da el Espíritu por medida. Ahora, déjeme aclarar esto. Está hablando de Cristo. Repito, en todo el ministerio de Cristo podemos ver su relación íntima. A Cristo no se le dio el Espíritu por medida. En Cristo es completamente pleno. Hermano, nosotros también se nos dio el Espíritu, pero nosotros ponemos limitaciones. No es que Dios no nos quiera dar más, sino que nosotros no recibimos más. No nos rendimos completamente. Cuando venían, es más, cuando llegaron de los principales discípulos a pedirle favores especiales, Cristo les dijo una pregunta muy gruesa. Dice, a ver, espérenme tantito. ¿Están dispuestos a beber la copa que yo voy a beber? ¿Qué tanto están dispuestos a rendir su vida? ¿Quieren sentarse uno a mi derecha y otro a la izquierda? Pregunta, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? A ver, hermanos teólogos, díganme qué copa iba a beber Jesús. ¿Cuál? No. ¿Qué copa iba a beber Jesús? La más gruesa de todas. ¿Saben qué copa iba a beber Jesús? La copa de la ira de Dios. Él se hizo pecado y dejó que la ira de Dios cayera sobre él. Entonces les dice, ¿están dispuestos a beber la misma copa que yo voy a beber? Y los bárbaros dicen, estamos dispuestos, como buenos miembros de nueva generación en Cristo. ¡Amén! ¿Están dispuestos? ¡Amén! Órale, éntrale. Porque aquí se trata de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Cualquier otra expectativa, te equivocaste de congregación. No es aquí, no te conviene. Tengo varias recomendaciones que hacerte, te puedo dirigir a otro lugar más cómodo, donde te echen airecito y tengan un Starbucks listo para ti, completamente gratis, a cuenta de tus ofrendas, por supuesto. Hermano, Cristo y el Espíritu Santo tenían una relación plena. En todo el ministerio vemos esta íntima relación con el Espíritu Santo. Dice que fue concebido por el Espíritu Santo. En su bautismo fue ungido por el Espíritu Santo. Después, dirigido por el Espíritu Santo al desierto en su quebrantamiento. Luego, llenado para llevar el mensaje en Lucas 4. Empezó a agarrar Isaías 60, ¿no? Dice, yo he sido lleno del Espíritu para anunciar a los pobres, para sanar a los quebrantados. Fui lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Una muy gruesa. Ofrecido en la cruz, Hebreos 9:14. Dice la Biblia que Cristo fue ofrecido por el Espíritu Santo en la cruz. Fue la ofrenda que Dios dio, el regalo que Dios dio. Pero dice que fue por el Espíritu Santo. Hagan su tarea, Hebreos 9:14, los que están apuntando. Y para colmo dice que fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo, Romanos 1:4. Y Él es el único, para colmo, el único que bautiza en el Espíritu Santo. Jesús de hecho no bautizaba a nadie, nunca bautizó a nadie en agua, para que nadie dijera, Cristo me bautizó, ese sí vale, el de Pedro no vale, el de Andrés no vale, el de Cristo, yo fui bautizado, imagínate, por mero Cristo, qué honor sería, ¿eh? Pero Cristo, evitando todo pleito y todo lo que Él sabía que iba a suceder, no bautizó a nadie, Él se reservó un bautismo mucho más poderoso, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Así que ese es el bautismo de Jesús. Pregunta, ¿tú ya recibiste el bautismo de Jesús? ¿Tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Porque tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando creíste. Fuiste bautizado por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo.
Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando te tomas, te conviertes y el Espíritu Santo te sumerge, te empapa en el cuerpo de Cristo. Pero después Cristo, el Hijo de Dios, tiene un bautismo para ti. Y Él quiere llevarte al río del Espíritu Santo y te va a sumergir, porque Él es el único que te puede bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Aunque no digas amén, esa es la verdad. ¿Amén? ¿Sí? Sí. Ahora, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Uy, hermano, Cristo es el amado del Padre. Es más, uno de sus nombres es el amado, así con mayúscula. ¿No dice la Biblia que nosotros fuimos aceptados en el amado? Fuimos aceptados en el reino de Dios por el amado. Gracias al amado estamos en el reino de Dios. ¿Quién es ese amado? El Hijo. O sea, Dios nos ama a nosotros, pero hay alguien que Dios ama más que cualquier otra cosa. Su propio Hijo. Su propio Hijo. Él es el amado. El Padre ama al Hijo. Lo ama y lo amará. Está en un tiempo donde es constante. Lo ama y lo sigue amando. Y sin embargo estuvo dispuesto a sacrificarlo y entregarlo y derramar su ira y su enojo y su castigo sobre él para que tú no fueras castigado por amor a ti. Pero Cristo es el administrador, el mediador, el gobernador de todas las cosas. Dice que todas las cosas las ha entregado, ¿dónde? En su mano, en su control, en su potestad. Todo está en su poder. La palabra dice que Dios ha constituido al Hijo como Señor de todos. Ahí sí quiero que veas. En Hechos 10:36, es una de las citas que voy a darte, ¿verdad? Pero mira, déjame ver, creo que ya me pasé una cita importante. Sí, en el verso 35, mira, déjame regresar. En el verso 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Sí, hay una cita tremenda, mira hermano, hablando de la diferenciación entre el hombre y el enviado del cielo y los enviados de Dios aquí en la tierra. Mira la diferencia. Moisés es considerado siervo, pero mira el Hijo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Hoy hemos cantado ese versículo, ven conmigo a la casa de Dios. Los hijos de Dios, como Moisés, solo eran siervos. ¿Cómo vino? Como siervo. Diga conmigo, como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, ¿cómo qué? Como hijo. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Él es el dueño. Él es el hijo. Tú y yo fuimos adoptados hijos suyos, pero seguimos siendo sus siervos. Moisés solo llegó a ser siervo de Dios en su casa. Cristo es hijo sobre su casa, mi querido hermano. Sobre su casa. Él es el Señor sobre todas las cosas. Así que existe una gran diferenciación. Cristo es el administrador de todas las cosas. Y ahora sí, Hechos 10:16. O primero Lucas 10:22. Todas las cosas, dice Cristo, me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si se me da la gana, lo voy a decir en mexicano, dice el Hijo, yo revelo al Padre a quien yo quiera. Y punto. Así es la potestad del Hijo de Dios. Yo no sé si puse la cita de Hechos, déjame ver, no la puse, pero vamos ahí, se me pasó escribirla, pero vamos a Hechos 10:36. Dice así, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y así hay varias citas que nos revelan la magnificencia, la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cita contundente, Efesios 1:22, esta sí está gruesa, dice que está hablando del verbo, está hablando de Cristo, y dice, y sometió
todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza, por general, por dueño, por administrador, por Señor, sobre todas las cosas, a la iglesia. O sea, tenemos un general, tenemos una cabeza, tenemos alguien que gobierna nuestras vidas, y ese es el Señor Jesucristo. Este versículo es contundente. Y como una conclusión, por lo tanto, llegamos al versículo 36, final de nuestra meditación del día de hoy. Por lo tanto, como una conclusión, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Después de todo lo que hemos dicho, por su origen, por su naturaleza, por su veraz testimonio y por todo su dominio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera parte, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermano, qué maravilloso. Ya la tienes. No dice tendrá vida eterna. El que cree en el Hijo, el día que muera, tendrá vida eterna. No, el que tiene el Hijo ya tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, y me encanta esta expresión, hermano, déjame pasar rápidamente a ella, que ya el tiempo se me está terminando. Aquí me encantó cómo usó la traducción rehúsa, porque el original, la palabra literal, significa el que descree. Deja de creer, aunque en español no existe mucho esa palabra, descreer. O sea, no creer. Pero no nada más no creer, sino no creer por rebeldía. Escúchame bien. El original dice que si por rebeldía, por desobediencia, por insensatez, por testarudez, rehusamos, decidimos no creer, permanece la ira de Dios encima de nosotros. Eso es lo que dice el versículo. Otras versiones por eso traducen el que desobedece. Mira, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas, que es la que usamos también nosotros aquí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo. ¿Por qué? Porque en el original la palabra es dejar de creer, pero voluntariamente, rebeldemente, contumazmente, si me estoy explicando. Se niega esa persona a creer. Hermano, nosotros lo hemos vivido. Tenemos parientes, tenemos amigos, tenemos conocidos que se han negado contundentemente, simplemente en rebeldía. No es que no se les haya predicado el Evangelio, no es que no se les haya discipulado, no es que no hayan tomado clases y clases y reuniones tras reuniones, es que se han negado. Por eso la Biblia dice, rehusaron creer. No es de que, es que no creo porque no entiendo, si me explicaras un poquito mejor, yo quiero creer, pero pues explícame. No, ellos no quieren creer. Y por eso dice la Biblia, y este es tema, casi la segunda parte de este versículo, es tema para una sola predicación. Y estoy siendo tentado a pararme aquí antes de entrar al capítulo 4 y hablar de la parte B. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, tampoco dice estará. Ya se fijaron que no dice estará sobre él, sino que está. Otra traducción podría ser, la ira de Dios permanece en él. La ira de Dios continúa porque ya estaba. Por eso dice aquí en la nueva traducción literal, dice la versión textual dice, sino que la ira de Dios continúa, permanece sobre él. ¿Te imaginas una mano pesada que te está oprimiendo? Por eso la gente no tiene paz, no hay paz para el malo, dice la Biblia. Y siente como si una losa la tuviera encima. Así es la mano de Dios, se llama la ira de Dios. Porque está desaprobando tu vida lejos de Dios. Por eso muchos jóvenes no encuentran satisfacción alguna. Termina la party y se sienten tan vacíos. Termina el evento y no encuentran satisfacción. Y tienen que tomar, quiero que sepas que los jóvenes de ahora se la viven tomando un montón de medicamentos para dormir. Como están jóvenes no les afecta mucho, pero en breve les va a afectar muchísimo. Y los microgramos los llevan al máximo. 10 miligramos de, ¿cómo se llama esta dopamina? ¿Cómo se llama la otra? Se me fue el nombre de esa medicina para dormir, que necesita el cerebro.
Y dice ahí, no exceda de 10 miligramos. Las pastillas vienen de 1 miligramo, de 2, de 5 y de 10. Pues unos hasta de 15 y de 20 se toman, peligrando su vida y su corazón. ¿Por qué? Porque no pueden conciliar el sueño esta generación. Esta generación, a pesar de estar hipnotizada con los videojuegos y con tantas fantasías, no encuentra satisfacción. ¿Por qué? Porque han rehusado creer en el Hijo. Sin embargo, tú y yo hemos creído en el testimonio del Hijo de Dios. Así que este fue nuestra porción, y vuelvo a leerla, y te voy a pedir que te pongas de pie para leerla conmigo. Por favor, ponte de pie. Recordemos todo lo que hemos visto el día de hoy. Podemos exprimir esto muchísimo, pero por el tiempo dejémoslo así. Cuando no había estudiado esta parte, yo decía, bueno, ¿qué tanto puedo decir de estos 6 versículos? ¡Wow! El que viene de arriba, lea conmigo, está sobre todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. Estoy leyendo ahora la Biblia textual. Vamos a cambiarle para que no nos acostumbremos siempre con nuestra versión. Dice, el que viene del cielo está sobre todos. Estoy leyendo la traducción textual, versículo 32. Lo que ha visto y oído, esto testifica. Desgraciadamente, nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Me gustó más esta, certificar. 34. Pues aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios, desgraciadamente, permanece sobre él. Hablando de la primera parte, hermano amado, tienes vida eterna. ¿Has creído en el testimonio de aquel que vino del cielo? ¿Te has dado cuenta de la grandeza de tener los 4 evangelios, las palabras de Cristo? ¿Por qué será que la persona cuando se convierte lo primero que quiere leer es o los evangelios o Apocalipsis? Porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Su espíritu le está clamando, conóceme, soy el verbo divino, conóceme, tendrás vida, entrégame tu corazón, mi verdad te hará libre. Levantemos nuestras manos a Dios. Señor, te damos gracias por haber venido del cielo. Tú dejaste tu trono y corona por mí, dice un viejo himno, al venir a Belén a nacer. Señor, te humillaste y naciste en un comedero de animales, Señor, en un establo cochino. Pero aún así, Señor, te hiciste todavía más humilde, viviendo entre la gente más rechazada, entre la gente pobre. Fuiste infelizmente calumniado y moriste por mentiras, elucubraciones. Blasfemaron contra ti y no dijiste, no abriste tu boca. Fuiste hasta el Calvario, Señor. Entregaste tu vida por mí y por mis hermanos, Señor, por tus escogidos, por tus ovejas, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta maravilla. Gracias por haber venido, bajado, Señor, y reveladome al Padre y darme vida junto contigo, Señor. Gracias porque tengo la vida eterna. Yo te ruego que todos los que están escuchando este lugar, esta predicación, todos los que no pudieron venir el día de hoy y vayan a escuchar este mensaje, se aseguren, mi Padre Celestial, de que ellos han nacido de Dios, que ellos realmente ya no aman al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor, la vanidad de los ojos, la lujuria de la carne, la vanagloria de la vida, no tiene el amor del Padre, no ha nacido del Padre. Yo te ruego, Señor, por todos aquellos cristianos, Señor, para que les sea revelada, Señor, que no pueden amar más al mundo que a ti. Esa fue tu queja, Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. No es que no te amaban, Señor, es que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios mío, ten misericordia de esta cristiandad
light, Señor, tan vacía, tan carnal, que solo se conforma con haber creído y ahí se queda como un bebé espiritual. Pero escrito está, Señor, que tú al que recibes lo tratas como a hijo y lo llevas a la madurez hasta que tú vengas, Señor, y que no dejarás incompleta tu obra, que el que comenzó en nosotros la buena obra, escrito está, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero pareciera, Señor, que hay hermanos y hermanas, o así les podemos llamar, que pasan los años, Señor, y no hay perfeccionamiento en su vida. Siguen siendo bebés espirituales, Señor Jesús. Y yo creo, conforme a tu palabra, que no ha nacido de nuevo, porque no hay bebé normal que permanezca bebé a menos que esté enfermo o tenga un síndrome. Pero todo bebé sano que toma la leche espiritual no adulterada crece, se perfecciona, madura. Hermano, si tú te has quedado estancado, hoy arrepiéntete y dile: Señor, yo quiero crecer, yo quiero ser santificado, yo quiero ser discipulado por ti, Señor. Yo quiero que tus palabras se aniden en mi corazón y den fruto para vida abundante, limpia. Poda mi árbol, poda mi rama para dar más fruto y que el fruto permanezca, Señor. No quiero ser de aquellos que son como llamaradas que se extinguen rápidamente, Señor. Quiero ser un fuego que nunca se apaga, fuego en el altar de la adoración al Señor. El fuego no se apagará. Dile conmigo: el fuego no se apagará, mi fuego no se consumirá, no me dejaré vencer, no me arrebatará el enemigo. Señor, tómame, porque si tú me agarras, Señor, nadie te puede quitar a tus hijos. Nadie. Dice la palabra, hermano, que en su mano estamos y en la mano del Padre estamos. Y nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Así que estás seguro, asegúrate de estar en la mano del Padre hoy. Asegúrate de estar del lado correcto el día de hoy. Asegúrate de estar en la barca, en Cristo, no junto a Cristo, no cerca del reino. Que estés en el reino, en el reino. No me importa cuántos años creas haber conocido a Dios, tú debes asegurarte de estar en el reino. Y saber que tus pensamientos están al lado de Jesús, que toda tu vida gira en torno para darle gloria al Señor, que aún tus diversiones, tus descansos, en ellos te relajas en la presencia de Dios, en ellos le das gloria, ahí en la playa, ahí en el bosque, ahí en la cabaña, ahí en las cosas que Dios te permite en abundancia para que las disfrutes. Ahí la gloria de Dios viene sobre ti y ahí eres un hombre y una mujer llena de gratitud, llena de adoración, llena de gozo, disfrutando a tu familia maravillosa, disfrutando las cosas que Dios te ha dado por el esfuerzo honesto y duro de tus manos, el fruto de tu trabajo. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y Señor, yo termino bendiciendo a nuestros hermanos que están descansando y a nuestros hermanos que de alguna manera están enfermitos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú les sanes. Y te ruego, Señor, que nos lleves con bien, que no perdamos la comunión, que los celulares suenen esta semana, compartiéndonos, orando, platicando. En esta semana, une a tu pueblo, Señor, en el precioso amor de Cristo Jesús. Amén. Amén.